Bienvenidos a una nueva jornada en Comic Con Chile 2026. En esta serie de entrevistas que estamos realizando junto a Shansai Art. Me presento, soy Bruno de Chene Viñetas y me acompaña en esta serie de entrevistas también Guillermo. Soy Guillermo de Shansai Art. Como dijo Bruno, estamos en este segundo día de Comic Con 2026 y en esta oportunidad nos encontramos con una autora nacional que viene de parte de Ariete Producciones. Tenemos ya otro video con entrevistas por ahí con gente de Ariete, que han estado muy, como siempre, muy productivos. Y estamos aquí con Valiant Southers. Hola. Escritora. Sí, guionista. Guionista de historietas. Sí. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué estamos mostrando? ¿Qué están viendo nuestros amigos en este momento en la cámara? Bueno, es el último número de Mortis en el cual también participé. Tuve el honor de participar. Que recapitulando, Ferrada fue el que continuó la gran saga de Mortis, dándole lógica a este mundo del radioteatro que es sumamente complejo y variado. Y la idea en el fondo era dar una continuación, pero al mismo tiempo que las historias funcionaran por sí mismas. Un poco como Amazing Stories, La Dimensión Desconocida. ¿Fue alguien que jamás ha visto, leído o escuchado a Mortis llegar y leer las historias? Sí. Bueno, esa es la gracia de las historias de Mortis, que en realidad funciona cada uno como una historia de terror aparte y al mismo tiempo funcionan en su totalidad. De hecho, es muy interesante cuando uno escucha el radioteatro y empieza a revisar el resto de los materiales, pero tiene esta facultad de poder funcionar por sí mismo. Es como considerando que el radioteatro venía del radioteatro que hacía Boris Karloff, posterior a las películas de la Universal, las clásicas de monstruos, y uno empieza a revisar el material, por ejemplo, de estas películas clásicas de monstruos, y Drácula funciona por sí solo, pero de pronto Drácula tiene otras formas, y uno empieza a ver el resto de las películas en que Drácula interactúa con el hombre lobo, con Frankenstein. Entonces aquí también surge algo similar, en donde todo funciona en una totalidad, pero al mismo tiempo funciona por sí mismo. Si pensamos en Mortis, estamos hablando de más de 50 años de historia. Sí. Creo que hay tres grandes personajes de historia nacional, que son, Condorito, Mampato y Mortis. ¿Qué se siente cargar con todo ese peso, esos más de 50 años de historia, y poder actualizarlo y traerlo a nuevos lectores? Uy, no le había tomado el peso, que he trabajado con estos tres personajes. Yo trabajé para la revista Condorito, las últimas, escribí. Y también fui guionista para la serie animada Las Aventuras de Mampato y Rena. Así que he trabajado con los tres personajes clásicos de la historia del cómic, no lo había pensado nunca. Es un peso a veces muy grande cuando justamente ciertos factores del personaje no se deben perder. Por ejemplo, trabajando con Mampato, los elementos medulares tenían que mantenerse y no podía modificarse mucho. Lo mismo en Condorito, los personajes también están estandarizados. Pero en el caso de Mortis es un poquito más abierto, entonces le da la posibilidad a los artistas de poder realizar distintos tipos de obras, manejar personajes que no necesariamente estaban antes, y eso nos abre las puertas a tener muchas historias, mucho más variadas también. Hace un momento comentaste que habías revisado el material y los radioteatros y otras historias, ¿cierto? Sí. Me daban ganas de repente como de reescribir algo, de decir, esto debió haber sido así, o esto debió haber ido para allá. Yo creo que a los que somos fanáticos del terror en general nos pasa cuando vemos todas las obras. O sea, por ejemplo, ver nuevamente pensando en Drácula, si uno lee la novela Drácula, como está perfecto así, ¿para qué hacer otra cosa? Pero sale una película, la película del 31, pero funciona súper bien así, ¿para qué hacer otra cosa? Está la película del 22, también está súper bien así, pero ¿para qué hacer otra cosa? Entonces al final todos en realidad podemos reescribir, retomar, rehacer con un punto de vista distinto y no transgredir la obra anterior, sino que expandirla. En ese aspecto también me llama mucho la atención justamente el trabajo que hizo el propio Bram Stoker, que este autor hizo muchas obras, la más conocida por supuesto es Drácula, pero en realidad él era de otras áreas. Y resulta que si uno empieza a revisar Drácula más allá de una obra de terror, es una obra de aventura. Tiene un toque de comedia,
los personajes funcionan en su totalidad, entonces va un poquito más allá y eso permite explorarla más. Y creo que eso también pasa con muchas obras de Mortis. De hecho, una cosa que estaba pasando con el nuevo Mortis es que se estaba indagando mucho en el ámbito del terror fantástico, pero había menos exploración sobre la ciencia ficción. De todas formas había, pero era menos. Y por eso yo me puse a la tarea de pensar cómo podemos repensar las historias de ciencia ficción dentro de este terror, pero en la actualidad, porque la idea no, en el fondo, si empezamos a retomar fórmulas antiguas en la ciencia ficción, ahí sí que no nos funcionan del todo, porque la ciencia estaba tan avanzada en cierto punto, muy distinto a como está avanzada ahora. Entonces esa historia de entonces podría no funcionar en la actualidad. ¿Cómo se dio tu llegada a trabajar con el personaje? Porque en el fondo, bueno, sabemos que un personaje de Juan Marino, Miguel Zapada toma un poco la posta, pero siempre con equipos, no con proyectos. En el caso de Ariete ya llevan 2 tomos, este es el último en el que tú participas. ¿Para ti era un sueño trabajar con Mortis? ¿Te buscaron? ¿Lo buscaste? ¿Cómo se fue dando eso? Miguel Ángel me contactó. Yo la verdad, cuando trabajo en cómic, trabajo a lo que me llamen. Me adapto. Porque en general lo que me gusta es contar historias, más que focalizarme tanto. Pero igual Mortis me parecía muy interesante. Yo coleccionaba algunos cómics de Mortis, tenía de los nuevos, los que sacaron en los unitarios, que eran que los repartieron gratuitamente. Y me interesaba, pero también estaba como a la espera de lo que llegara. No estaba como forzando a que pasara nada y se dio la posibilidad de poder escribirlo. Y yo lo escribí en época de pandemia y creo que se nota, porque a fin de cuentas conté la historia de 3 personajes encerrados con una guagua. Y yo estaba embarazada mientras lo escribí. Pandemia, encerrada, embarazada, es más o menos lo que podemos ver en el Mortis. Estos 3 personajes en una nave con un feto en estasis, en el fondo, que van investigando, que eso se supone la investigación que realizan los personajes, cómo es el crecimiento humano en gravedad cero. Porque para que nosotros podamos crecer necesitamos de la gravedad. Eso permite que nuestros huesos, nuestros músculos tengan cierta forma, que podamos funcionar. Pero en gravedad cero no podríamos crecer de la misma forma. Así como, por ejemplo, los pájaros no pueden comer en gravedad cero porque dependen de la misma gravedad para poder tragar. Entonces, la idea era esa, pero inevitablemente empecé a recurrir a lo que a mí me estaba pasando en ese momento. Así que creo que también fue una sorpresa, pero inevitablemente tomé de lo que tenía a mi alrededor. ¿Te gustaría explorar Mortis en un formato más extendido? No sé, una novela, un tomo más grande, así tuyo solo. Y me encantaría, pero no sé si habrá un dibujante que quiera hacer esa hazaña. Sería interesante, porque ahí podemos ahondar más en los personajes, en otros tipos de terror. Una cosa que me han dicho sobre mis historias de terror es que son historias que no es que den exactamente miedo, no es que uno esté sentado preguntándose, ¿estará el monstruo detrás mío mientras voy leyendo esta historia? Sino que dan otro efecto o te genera demasiada empatía, en donde te dan ganas como de estar con el personaje y ayudarlo, pero no puedes porque el personaje está en este mundo virtual de la historia. E inclusive con Temores Umbrales me han dicho que ha sido un cómic de terror que les ha dado mucha esperanza. Personas que han tenido pérdidas han dicho que gracias a ese cómic lograron abordar sus pérdidas también de otra manera. Entonces creo que el terror es bastante amplio y se podría explorar mucho más si se hace una historia más prolongada. Además que yo considero que la muerte no es un final, así que es un nuevo comienzo. Si vemos la cartelera de cine, literalmente hoy hay muchas películas de terror en cartelera. Es algo que en la historieta nacional tiene cierta tradición, pero me llama la atención con Mortis, que literalmente desde acá veo el stand de Ariete y hay muchas personas que se cruzan y se sorprenden a ver a Mortis, porque lo conocen. Pero obviamente hay otro público, que son, digamos, los nuevos lectores, más jóvenes,
que por ahí no tienen esa conexión con el personaje. ¿Cómo crees tú o qué sentido para ti tiene seguir creando Mortis y que siga habiendo cada vez más lectores? ¿Resuena de alguna forma con los niños, los adolescentes de hoy? O sea, por una parte, creo que el terror como género siempre va a tener un público en distintas edades. O sea, por ejemplo, yo tengo 2 hijos, tienen 10 y 6 años, y les encanta el terror. O sea, mi hija menor, su película favorita son Los payasos asesinos. Y sí, lo lamento que haya visto esa película, fue un accidente, pero le gusta. Y hay justamente público siempre para el terror en general, fuera de Mortis, del personaje. Entonces, cuando uno empieza a indagar en el terror, inevitablemente hay ciertos personajes que empiezan a aparecer, y dentro del contexto chileno, Mortis es importante. Entonces, quienes indaguen en terror acá en Chile van a llegar en algún momento a Mortis, inevitablemente. Y por otro lado, creo que la conexión con el lector tiene que ver más que con la historia que con Mortis en general. Porque hay historias que son para público más femenino dentro de Mortis, hay historias que son, por ejemplo, los primeros que hizo Ferrada tienen un toque más de thriller, más de suspenso y policial. Entonces, ese público que le gusta más el policial, le va a interesar más esa historia. Así que creo que por una parte está eso, y por otro lado está ese público que justamente prácticamente se crió con Mortis. Entonces, cada vez que surge algo de Mortis, le llama la atención y quiere saber cómo sigue esto, porque es un personaje que tiene esta cualidad tan maleable de poder estar dentro de distintos ámbitos del terror. El público en general, el lector en general, o el espectador en general está acostumbrado a ver el terror en las películas, tal vez en primer lugar en literatura. Tenemos el Mortis del radioteatro. ¿Cómo hace funcionar el terror en una historieta? En un cómic que el lector puede tomarlo, hojearlo y ver el final antes de leerlo siquiera. Ahí creo que lo que más nos permite indagar en el terror es los personajes. Porque en el fondo lo que nosotros nos aterroriza cuando percibimos una historia es cómo el personaje la está percibiendo. Por eso también enganchamos, por ejemplo, con historias como El corazón delator, que es simplemente un cuento, y el personaje está sumamente orgulloso de haber matado a alguien y haber escondido el cuerpo, pero resulta que ese indagar en la mente del personaje nos hace explorar ese terror que nos provoca las personas que tienen una idea moral o ética diferente a nosotros y que podrían llegar a hacernos daño. Entonces, cuando nosotros nos metemos en una historia de terror en un cómic, por mucho que tratemos de hojear, puede que en algún momento veamos un monstruo en alguna viñeta, pero al final no sabemos exactamente lo que significa ese monstruo, lo que derivan los personajes hasta leerlo realmente. Así que ahí la exploración de los personajes es esencial. El terror es algo muy grande, muy amplio, hay distintos tipos, tu misma obra cada vez más cercana a la ciencia ficción. Los lectores, ¿qué emociones tú crees que podrían experimentar al leer este nuevo tomo de Mortis? Por una parte, creo que por ser ciencia ficción siempre está esta idea del descubrimiento, de deberíamos hacer lo que estamos haciendo, que también es la pregunta que vemos en muchas historias de ciencia ficción en todo caso. Pero por otro lado está el sacrificio que hacen los científicos, que en general cuando también hablamos del arquetipo del científico, la gente tiene en la cabeza el científico loco, que hace las cosas porque se cree una especie como de pequeño dios que quiere manejar la vida y la existencia a su antojo. Pero en realidad un científico para hacerse, o inclusive un astronauta, un cosmonauta para hacerse, necesita sacrificar mucho de su vida. Es mucho trabajo, es mucho esfuerzo, y a veces todo ese esfuerzo también carga con problemas familiares, con traumas, con dolores, con un montón de cosas que pueden tener mucho peso. Entonces, quisiera que pudieran empatizar con esos dolores que cargan estos científicos, al mismo tiempo que tenemos ¿y es necesario desde la ciencia que hagamos esto o no es necesario? Porque a fin de cuentas la ciencia no es ética o moral, la ciencia es solamente. Podemos encontrar Mortis en las redes de Ariete Producciones. ¿Dónde podemos encontrar otros trabajos tuyos? También en Ariete y en Acción Comics. Sí, de momento ahí.
porque los otros que tengo ya no hay cómo conseguirlos. Si queremos saber más de ti y de tus obras, ¿a ti dónde podemos encontrarte que no sea de forma presencial? Pueden seguirme en Instagram o en Facebook como Valiant Sutters. Muchas gracias por esta conversación. Ya saben, ahí tenemos los nuevos tomos de Mortis, gracias a Ariete Producciones. Y nosotros seguimos conversando con más autores invitados en este tercer día de Comic Con 2026, gracias al Artist Alley de Shansai Art. Bruno, Valiant, nos seguimos viendo. Muchas gracias a todos, todas. Gracias a ti, Valiant, también. Gracias a ustedes.